Segundo domingo de Adviento, ciclo C, 5 de diciembre del 2021, Lucas capítulo 3, versículos 1 al 6. En el primer punto meditamos: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea e Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. En el Evangelio de hoy, Jesús no nos habló directamente, sino a su precursor Juan el Bautista y a través de él al profeta Isaías. Por una vez, la liturgia quiere que vivamos el Adviento como los hombres lo vivieron hasta Juan el Bautista, en su ausencia y en su deseo. Desde los profetas hasta Juan el Bautista fue el tiempo de las promesas. Desde Juan el Bautista hasta el fin de los tiempos es el tiempo de su cumplimiento. Los padres de la Iglesia distinguieron estos dos tiempos, llamando al primero el tiempo de la figura y al segundo el tiempo de la realidad. Señor Jesús, que estás presente en nuestra historia y nos hablas en un lenguaje humano que podemos entender, en tiempos de Juan como hoy, ayúdanos a escuchar tu voz con un corazón dócil, sediento de verdad y amor. Hablaste con Juan en el desierto. Ayúdanos a amar el silencio para poder dialogar contigo en la intimidad de la oración todos los días, en todo momento, porque tú eres el guía y el Señor de nuestra vida. En el segundo punto meditamos: este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de... Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. El corazón de la predicación del Bautista está contenido en esa frase de Isaías que repitió con gran fuerza a sus contemporáneos: voz de quien clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. En Isaías el texto, a decir verdad, sonaba un poco diferente. Dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. Por tanto, no una voz en el desierto, sino un camino en el desierto. Los evangelistas, aplicando el texto del Bautista que predicaba en el desierto de Judá, cambiaron la puntuación. ¿Qué significa esta imagen de un camino trazado en el desierto? Recuerda grandes acontecimientos en la Biblia. En primer lugar, el éxodo de Egipto, cuando el Señor siguió a su pueblo al desierto y, por así decirlo, trazó un camino hacia la salvación frente a ellos. Luego el regreso del exilio, esperando e imaginado como un nuevo éxodo hacia la libertad. En labios del precursor, esa expresión por tanto evoca ante todo una promesa, un nuevo éxodo hacia la libertad del que los anteriores eran solo figuras. Un nuevo regreso del exilio está a punto de comenzar en el mundo, una promesa, por tanto, pero también un compromiso, un programa de acción concreto. Jerusalén era una ciudad rodeada, podemos decir, por el desierto. Hacia el este, los caminos de acceso recién trazados eran fácilmente arrasados por la arena movida por el viento, mientras que hacia el oeste se perdían entre la rugosidad del terreno en pendiente al mar. Cuando tenía que llegar una procesión o un personaje importante, era necesario salir de la ciudad e internarse en el desierto para trazar un camino menos provisional. Se cortaban los matorrales, se rellenaban los huecos, se nivelaban los obstáculos, se reabría un puente o un vado. Esto se hizo, por ejemplo, con motivo de la Pascua para recibir a los peregrinos que venían de la diáspora. Juan el Bautista se inspira en estas realidades. Quiere decir, el que está por llegar, uno que está por encima de todos, el que se dice simplemente y por antonomasia, aquel que ha de venir, el esperado de los pueblos. Es necesario trazar un camino en el desierto para que llegue.
Pero aquí está el gran salto de la metáfora a la realidad. Este camino no se traza en la tierra, sino en el corazón de cada hombre. No se traza en el desierto, sino en la propia vida. Para ello no es necesario ponerse a trabajar materialmente, es necesario convertirse, enderezar los caminos del Señor. Este mandato empieza a parecernos menos extraño y enigmático. Supone una amarga realidad. El hombre es como una ciudad invadida, incluso bajo los muros, por el desierto. Se ha encerrado en sí mismo, en su egoísmo. Es como un castillo con un foso alrededor y puentes elevados. Peor, el hombre ha complicado sus caminos con el pecado y se ha quedado enredado en su interior como en un laberinto. Isaías y Juan Bautista hablan metafóricamente de barrancos, montañas, pasos tortuosos, lugares inaccesibles. Basta llamar a estas cosas por sus nombres reales, que son orgullo, pereza, abuso, violencia, codicia, mentira, embriaguez, hipocresía, desvergüenza, superficialidad, embriaguez de todo tipo, ya que uno puede emborracharse no solo con vino o con drogas, sino también con la propia belleza, con la propia inteligencia o con uno mismo, que es la peor embriaguez. Espíritu Santo Paráclito, que con el bautismo nos has hecho hijos de Dios, llamados a una vida santa, libres para amar, guía nuestro espíritu hacia Jesús que viene. Danos un corazón bien dispuesto, humilde, generoso y fiel. Despierta en nosotros el verdadero arrepentimiento y la conversión sincera para enderezar nuestra vida y acoger con alegría al niño Jesús. En el tercer punto meditamos: entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Nos damos cuenta inmediatamente de que el discurso también es para nosotros, es para todo hombre que en esta situación desea y espera la salvación de Dios. Hacer un camino para el Señor tiene por tanto un sentido muy concreto. Significa poner la mano en la reforma de nuestra vida. La Biblia, como hemos visto, llama a esta conversión. Ay de nosotros por oponernos a esta invitación con las certezas que nos llegan de nuestra práctica cristiana. Somos hijos de Abraham, somos hijos de la Iglesia. Nuestra vida transcurre entre dos venidas del Señor, la de la encarnación y la de la parusía. Pero hay una venida o visita del Señor que ya está ocurriendo ahora. Es el Señor que viene con gracia, con inspiración, que viene a buscar flores en su jardín y frutos de su árbol. San Bernardo llamó a este adviento la venida intermedia. Es por este intermedio que debemos enderezar un camino, abrir un pasaje. Si uno de nosotros, por ejemplo, vive en una relación pecaminosa, ha cerrado todo acceso, Dios no puede alcanzarlo, debe permanecer a distancia fuera de la puerta. La suya es objetivamente una situación de rechazo muy peligrosa. Enderezar un camino para el Señor, para Él, significa romper esa relación, plantear seriamente el problema moral, su situación ante Dios y ante su propia conciencia, tomarse en serio, si es que de eso se trata, el deber de fidelidad conyugal. Si uno en sus acciones diarias, en los negocios, en el trabajo, en las relaciones sociales, comete injusticias y engaña a otros, tal vez pretendiendo ser pretextos engañosos de resarcimiento y compensación para silenciar la conciencia, él también es una ciudad sin acceso a Dios. Enderezar el camino hacia el Señor significa comenzar a ser más cuidadosos y escrupulosos en la justicia, o incluso, como tuvo que hacer Zaqueo en un caso similar, a retribuir. Y si alguien está tan lleno de sí mismo que es intolerante, despiadado con todos, sin amor, él también, si realmente quiere ver la salvación de Dios, debe enderezar un camino, crear una apertura a los demás, humillarse, pedir perdón a aquellos a quienes ha hecho sufrir o despreciar. Luego están los que suelen vivir al fondo del barranco, psíquicamente deprimidos, pero también holgazanes, perezosos, incapaces de pedir un mínimo esfuerzo. Ellos también deben trabajar para salir, para establecer una relación que los involucre, que los saque de su estéril autocompasión. Por lo tanto, hay algo para todos. Si realmente queremos tener el Adviento, entonces este es el camino. Dios nos repite aquí y ahora lo que le dijo a su pueblo por medio del profeta Isaías: este es el camino, síguelo. Dios allana, Dios llena, Dios alumbra el camino
¿No contrasta todo esto con el mandato del Bautista que nos confía la tarea de nivelar, trazar, hacer? No, ambos son ciertos. No podríamos hacer nada por nuestra cuenta, ni siquiera quitar el primer y más pequeño obstáculo, si Dios a su vez no actuó con nosotros y no nos lo impidió. Si el Señor no construye la casa, los constructores trabajan en vano. Pero Dios a su vez no nos impide si rechazamos nuestros esfuerzos, si libre pero voluntariamente no nos comprometemos. Inmediatamente desde hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Antes de la venida de Jesús es Juan quien clama: preparen el camino para el Señor. Ahora es el Espíritu Santo quien clama en nuestros corazones: preparen el camino para el Señor. Él guía al Señor al castillo, a la ciudad fortificada. Nos ayuda a entregar a Jesús las llaves de nuestro corazón, que es lo más importante durante este Adviento. Si realmente le entregamos las llaves de nuestro corazón a Jesús, Él vendrá y será Navidad para nosotros. Todo hombre verá la salvación de Dios, gritó Juan el Bautista en el desierto, ciertamente aludiendo al Salvador que estaba a punto de manifestarse. También nosotros nos preparamos ahora con humildad y fe para ver la salvación del Señor que viene a nosotros en la Eucaristía. Aquel para quien queremos trazar un camino hacia nuestro corazón, nos precede con su gracia y con su visita. Viene a nuestro encuentro para que podamos salir a su encuentro. María, Madre del Salvador y Madre nuestra, ayúdanos a encontrarnos con Jesús, tu divino Hijo, con el deseo de encontrar en Él nuestra salvación temporal y eterna, para lo cual estamos listos para todas las renuncias, con tal de hacerlo vivir en nuestro corazón y comunicarlo en el servicio para alabanza de Dios Padre. Amén.